Se abre la audiencia de vista pública en el expediente número 6110 del año pasado, formado por apelación de sentencia de amparo en la acción constitucional promovida por el Ministerio Público por medio de la unidad de impugnaciones en contra de la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Jalapa. El señor secretario general dará lectura a la parte conducente de la resolución y las consideraciones y la parte resolutiva de la sentencia apelada y efectuará las advertencias reglamentarias respectivas a la presente audiencia. Tiene la palabra, señor secretario. Gracias, presidente. La entidad amparista señaló como acto reclamado la sentencia fechada el 17 de agosto de 2015 que emitió la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Jalapa, que acogió el recurso de apelación especial por motivo de forma que interpuso Eric Valdemar Pineda Castillo. Como consecuencia, anuló la del 20 de agosto de 2014, dictada por el Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Jutiapa y ordenó el reenvío de la causa para la realización de nuevo debate en el proceso penal instruido contra el apelante por los delitos de robo agravado y asesinato. La Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, en la sentencia de primer grado fechada el 9 de agosto de 2016, consideró: la función del Tribunal de Apelación Especial debe limitarse a fiscalizar las razones, motivos o explicaciones expuestas por el Tribunal de Sentencia al valorar la prueba, sin hacer mérito de esta, es decir, sin volver a valorar y sin convalidar o negar el valor otorgado, pudiendo referirse a aquella con el único fin de descartar la incongruencia y la falta de lógica o sustento que aprecien en las razones o motivaciones recogidas en la sentencia recurrida, de conformidad con el artículo 430 del Código Procesal Penal. En el caso de estudio se advierte que la sala reclamada para anular la sentencia de primera instancia únicamente se fundamentó en el siguiente hecho. Abre comillas. Se incorporó y se dio valor probatorio a un acta prestada sin las formalidades de ley, sin la presencia de juez alguno, sin intervención de abogado defensor para velar por intereses de terceros, lo cual hace que la prueba no tenga valor como tal, por lo tanto, tal como lo indica el apelante, violenta con ello el principio de imperatividad procesal. Cierra la cita. En lo antes citado se advierte que el razonamiento es impreciso al no identificar en forma concreta a qué medio de prueba se refería, lo cual denota falta de fundamentación, a lo cual se agrega que del análisis de los expedientes que sirven de antecedentes y de lo expresado por el amparista, se infiere que el medio de prueba al que hizo referencia es el acta de declaración jurada de fecha 14 de marzo de 2013, autorizada por la notaria Lili Michelle Martínez Cordero, por medio de la cual la señora Olga Marina Escobar Castillo declaró, bajo juramento, que es propietaria del dinero que fuera robado, sin tomar en cuenta que el juez de sentencia expresó razones adicionales para valorar ese medio de prueba, entre estas, abre comillas, la prueba documental de análisis se relaciona con los hechos objeto del juicio y en utilización de la lógica, guarda identidad frente a la prueba testimonial rendida por la agraviada relacionada, quien señala en su declaración ser propietaria de tal dinero que tenía guardado en su ropero, cierra comillas, de lo cual se establece que la agraviada es la señora Olga Marina Escobar Castillo, quien también compareció en calidad de testigo. De esa cuenta, la función de la autoridad cuestionada era estudiar todas las razones expuestas, analizar su coherencia interna y su correlación con las demás pruebas, para luego determinar si la motivación relativa a este concreto medio de prueba se sostenía por su legalidad y congruencia frente a las razones que el tribunal sentenciador refirió en cuanto a la valoración del resto de medios probatorios. Lo anteriormente indicado revela falta de claridad y fundamentación en la decisión de acoger el recurso de apelación especial, pues no identificó el medio de prueba y no logró explicar en qué se funda para anular la sentencia de primera instancia. A lo antes indicado se agrega que en la valoración del medio de prueba referido se advierte la violación al principio de intangibilidad contenido en el artículo
artículo 430 del Código Procesal Penal, porque en su razonamiento indicó, lo cual hace que la prueba no tenga valor como tal. Situación que permite concluir que en el caso concreto la autoridad cuestionada hizo mérito del material probatorio en frontal inobservancia de la prohibición contenida en el citado artículo, el cual no permite calificar o descalificar un medio de prueba, siendo posible únicamente hacer referencia a ella, lo cual no se advierte en la frase anteriormente citada. Lo indicado, además de evidenciar la inobservancia de los límites que rigen en la función del Tribunal de Apelación Especial, denota manifiesta falta de motivación en el acto reclamado, pues del análisis del fragmento transcrito no se logra deducir en qué se basó la autoridad judicial para anular la sentencia de primer grado, pues indicar que se dio valor probatorio a una acta presentada sin las formalidades de ley, sin fundamentar ese razonamiento para determinar de qué manera incide para anular la sentencia, es violatorio al derecho de defensa por falta de fundamentación de conformidad con el artículo 11 bis del Código Procesal Penal. Por lo antes expuesto, se concluye que la autoridad denunciada, al emitir la sentencia que constituye el acto reclamado, se excedió en el ejercicio de sus facultades legales, vulnerando los derechos invocados por el amparista, por lo que es procedente otorgar la protección constitucional instada a efecto de que se dicte nueva resolución congruente con lo aquí considerado. Con esos argumentos, el Tribunal Acuo resolvió, otorga en definitiva el amparo solicitado por el Ministerio Público a través de la Unidad de Impugnaciones por medio del abogado Carlos Gabriel Pineda Hernández. En consecuencia, deja en suspenso en cuanto al reclamante la sentencia de fecha 17 de agosto de 2015, dictada por la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Jalapa, dentro del expediente de apelación número 79-2015. Restituye al postulante en la situación jurídica anterior a esa resolución, ordena a la autoridad impugnada resolver conforme a derecho y a lo aquí considerado, respetando los derechos y garantías del postulante bajo el procedimiento de imponer la multa de 500 quetzales a cada uno de los magistrados, en caso de no acatar lo resuelto dentro del plazo de 3 días siguientes de haber recibido la ejecutoria de sus antecedentes, sin perjuicio de las responsabilidades legales correspondientes. No hay condena en costas. De conformidad con lo que prescribe el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en esta audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del citado acuerdo, y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente. Deberá concretarse el asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de alegaciones, la parte interviniente cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Hace uso de la palabra en esta audiencia el apelante tercero interesado, solicitante de la vista pública, señor Juan Luis Flores Contreras, quien comparece con su propio auxilio, y le dejo en uso la palabra. Gracias, muy buenos días, honorables magistrados. Así es como establece, como lo ha leído el secretario general de esta honorable Corte, la Corte Suprema de Justicia emitió sentencia y resolvió de conformidad como lo leyó el secretario. Para traer una concatenación de hechos, voy a tratar de hablar un poquito de antecedentes. Este es un proceso penal que se dio y se ventiló por un presunto asesinato y un robo agravado cometido en agravio de dos personas, en este caso una persona que falleció y su esposa. Presuntamente así fue. Esa era la hipótesis que sostenía el Ministerio Público, que dentro de su vivienda habían entrado el día 31 de diciembre del año 2011 con la intención de robar y después darle muerte al esposo. Esto supuestamente sucedió a las 3 de la tarde en un lugar céntrico, en un pueblo, ¿verdad? Tesis que sostuvo el Ministerio Público y que se mantuvo y pretendió probar adjuntando una
probar el hecho del robo agravado o acreditar, mejor dicho, la posesión del dinero presuntamente robado, que debería haber sido prueba material en el juicio, que nunca existió porque nunca se logró establecer si estuvo o no estuvo, y también se acreditó la tenencia y propiedad del mismo únicamente con una declaración jurada. En aquel entonces se le dio valor probatorio a dicha declaración jurada para establecer la propiedad, aduciendo que tenía valor porque había sido hecha la declaración jurada frente a un funcionario público. Sabemos que un notario no es un funcionario público, pero el notario puede dar certeza de lo que la persona dice, de la relación de hechos que la persona dice, no de la en sí de la certeza del dicho, sino de lo que solamente del relato que la persona dio. La hipótesis de la defensa en ese momento fue que habían 3 personas, no dentro de una vivienda, sino 3 personas en un lugar, en una esquina llamada entrada al común, y en esta esquina estas 3 personas estaban tomando licor. 2 de ellas tuvieron un altercado desenfundando armas. Las dos desenfundaron armas, una de ellas pues no le accionó su arma y el otro sí le accionó y pues le dio muerte a la otra. ¿Y qué pasaba con la tercera persona que estaba ahí presente? Es la persona que ha afrontado el juicio y ha venido señalado incluso de un hecho de asesinato, que no podría ser asesinato. Él no tuvo ni intención de darle muerte jamás a esta persona, ni tampoco hacer un hecho de robo agravado, porque nunca se robó absolutamente nada. Esas fueron las 2 hipótesis planteadas. La defensa utiliza 6 testigos en su momento, se utiliza 6 testigos para establecer la hipótesis de defensa, y los 6 testigos en forma continua establecen que el lugar o la escena del crimen es un lugar distinto al establecido en la hipótesis del Ministerio Público. Aún así, lo condenan a mi patrocinado, por lo que se presenta una apelación especial. Presentada la apelación especial, la sala hace estudio y análisis y se hace referencia en la sala, en la presentación de la apelación especial, que se acogía a lo establecido en el artículo 420 del Código Procesal Penal, donde se establece que no hay necesidad, al presentar hechos de forma o submotivos de forma, donde se establece que no hay necesidad de haber presentado una protesta previa o haber presentado un recurso previo durante el debate, cuando la injusticia es notoria. La Sala Regional Mixta de Jalapa, al darle lectura al recurso planteado, se da cuenta de la injusticia notoria, existente y previo, como lo relata, previo a entrar a resolver los submotivos de fondo presentados en la apelación especial, pues decide acoger el recurso de apelación en el sentido de forma y darle la oportunidad, en este caso a mi patrocinado, de ser juzgado por un tribunal distinto al Tribunal de Sentencia de Jutiapa, un tribunal que sea un poco más imparcial y que tenga la oportunidad de tener una resolución apegada a derecho. Cuando se logra y se acoge se acoge por parte de la sala y se logra obtener el recurso, la anulación de la sentencia a través de una apelación especial que ordena el reenvío, el Ministerio Público presenta ante la Corte Suprema de Justicia un amparo. El recurso procedente en ese momento no es el amparo, sino que es la casación. Eso lo establece ya esta honorable Corte de Constitucionalidad en el expediente 69-2016, donde se establece perfectamente que después de emitido una sentencia de apelación especial que ordena un reenvío para la revisión o la realización de un nuevo debate, el recurso procedente en la vía ordinaria tendría que ser el recurso de casación. Mas, sin embargo, pasa el plazo, el Ministerio Público no presenta su recurso de casación y utiliza con forma subsidiaria la presentación de un amparo o como una forma alternativa. Es evidente que en esto pues no se acogen los presupuestos procesales establecidos en el Acuerdo 1/2013 de la Corte de Constitucionalidad, donde exige que como presupuesto procesal para la interposición de un amparo tiene que estar primero la definitividad, y en este caso el Ministerio Público no acoge esa definitividad
no interpone el recurso de casación, sino que únicamente se va al amparo, vulnerando obviamente el principio de subsidiariedad del amparo, utilizándolo como si fuese un recurso de la vía ordinaria. No tomando en cuenta estas consideraciones, la Corte Suprema de Justicia otorga el amparo provisional, impide que a mi patrocinado se le pueda realizar un nuevo debate y se le pueda presentar, hacerle una justicia real o una tutelaridad de la justicia, y emite la sentencia con los considerandos y la parte resolutiva que ha leído en este recinto el señor secretario general. Basándose en que presuntamente se le da trámite al amparo, aún no observándose la definitividad, como ya se dijo, basando en que la Sala Regional Mixta de Jalapa valoró la prueba, una de las situaciones que hace constar o que según la Corte Suprema de Justicia existió, y también le dan trámite al amparo y emiten la sentencia en la consideración de que no se identifica no se individualiza el medio de prueba del cual se hace mención en el recurso acogido. La Sala Regional Mixta, en el momento de acoger el recurso de forma y ordenar el reenvío, lo hace porque ve la notoria injusticia de darle valor probatorio o de valorarla, o de haber dado por la parte violentando el principio de la sana crítica razonada. El Tribunal de Sentencia de Jutiapa le da valor probatorio a un acta notarial para acreditar la propiedad de un dinero que nunca existió, que nunca se puso a enfrente, nunca se consignó y nunca se estableció si realmente fue robado o no, para establecer la imputación de un hecho de robo agravado. La Sala Regional Mixta, al ver esta injusticia, dice, pues, no procedo a analizar toda la sentencia en las circunstancias de fondo y no cambiar y destruir ninguna de las dos tesis, ni de la defensa, ni del Ministerio Público, porque desde entrada solo con el recurso, solo con el submotivo de forma se puede establecer que esto es ilegal, contrario a derecho. Por tal motivo, la Sala en su momento de explicación y en su considerando del por qué había acogido en el considerando del por qué había acogido el recurso, cita las palabras que el tribunal no debió valorar la prueba como lo hizo, pero no significa que la Sala Regional Mixta esté valorando nuevamente la prueba, simplemente lo da como explicación. Esto se le hizo ver ante la Corte Suprema de Justicia, que tenían que interpretar esta situación como lo establece la ley del organismo judicial en su artículo 10, que las palabras se deben de interpretar en su texto de conformidad con su contexto. Si bien es cierto, utilizan la palabra valor, pero no significa que están valorando, están diciendo el por qué están acogiendo un recurso de apelación especial y darle la oportunidad a una persona a tener un juicio justo, a un juicio que no sea de injusticia notoria. Y además a eso, no quieren entrar a hacer el análisis de la hipótesis presentada por el Ministerio Público y presentada por la defensa con dos intenciones: de no emitir ningún criterio, ningún sentido a favor de uno u otro, sino permitir nuevamente a las dos partes afrontar un nuevo juicio y establecer una mejor sentencia o un mejor derecho. Eso fue lo que la Sala Regional Mixta hizo. Mas, sin embargo, la Corte, como ya lo dije, le dio trámite a un amparo que no llenaba los presupuestos, como lo establece ya la sentencia citada por esta Corte de Constitucionalidad, al no existir definitividad. Aún así le da trámite y acepta y acoge un amparo, no haciendo un análisis real de lo sucedido dentro de la sentencia amparada por el Ministerio Público en este caso. Tales razones
la sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia, que está impugnada a través de la presente apelación de amparo, violenta el debido proceso, violenta el derecho a una justicia tutelar, violenta a una justicia notoria y aún así permite la existencia en el derecho de una injusticia notoria cuando se puede establecer que hay una persona privada de libertad afrontando una sentencia realmente grande por un hecho que se le acreditó dentro de un juicio, no siéndose las observancias legales correspondientes. En ese sentido de ideas, honorables magistrados, esta representación en nombre propio y en nombre también del señor privado de libertad Eric Valdemar Castillo, le solicita que haga un análisis real, que se logre establecer, que se puede ver con las constancias procesales, la existencia de la falta de definitividad para la interponer del amparo. Establecer que el Ministerio Público ha utilizado el amparo o el proceso de amparo en forma subsidiaria a la vía ordinaria, que las argumentaciones establecidas por la Corte Suprema de Justicia no se puede dar por hecho que la Sala Regional Mixta de Jutiapa ha valorado la prueba en violación del artículo 430 del Código Procesal Penal, porque usa un vocablo valor. Claro, si utilizamos el vocablo valor, pero no lo interpretamos de conformidad con la ley del organismo judicial, pues vamos a cambiar nuestra visión. Pero al analizarlo y darle lectura, se puede establecer perfectamente que la palabra valor es utilizada en un contexto. Le informo que queda 1 minuto y medio para concluir. Gracias. Es utilizada en su contexto, por lo que en ese sentido, honorables magistrados, se les solicita otorgar la apelación del presente amparo, reformando y dejando sin valor la sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia, resolviendo todo de conforme a derecho. Gracias. Se concluye la presente audiencia.